También este día, hermanos, yo quiero compartir con ustedes algunos conceptos muy importantes que yo sé que les van a servir de mucho. De hecho, hermanos, haciendo sondeos a nivel internacional, hay una sensación de frustración en los pastores que han abierto las iglesias, en la mayoría, ¿verdad? En muchos pastores. En primer lugar, porque es un gran esfuerzo en todo sentido, financiero, de recursos, de voluntarios, el poder abrir la iglesia y sin embargo la asistencia es quizás el 10%, el 20% de los hermanos que llegaban antes. Gracias a Dios por las iglesias que están teniendo más de la mitad. Eso ya se considera un éxito en estos días. Pero aún con todo, esa sensación que tenemos los pastores de qué va a pasar, ¿verdad? ¿Cómo es que, por qué la gente no quiere ir? El grupo Barta, que es un grupo que hace investigaciones estadísticas entre las iglesias evangélicas en los Estados Unidos, ha llegado a la conclusión que durante la pandemia muchísimos cristianos no vieron ni los cultos de su iglesia ni los cultos de nadie. O sea, se desconectaron por completo de la iglesia. Coincide también con el periodo de vacaciones en los Estados Unidos, que le llaman ellos el verano, en que las personas sencillamente no van a la iglesia porque es verano y se toman la vacación. Así hay gente así. Es bien desalentador. Pero estamos viendo nosotros también en el país que hay muchas personas que se han acomodado a no ir, ¿verdad? Por otro lado, hermanos, es un momento en que nosotros tenemos que aprovechar este parón que Dios ha hecho, pues que sea a nivel mundial. En todo el mundo se ha detenido la iglesia, se ha cerrado los locales, de hecho algunos no han abierto todavía. Hay unas mega iglesias que hasta el otro año han dicho que van a abrir. Entonces, ¿qué hacer, verdad? Yo creo que una de las cosas bien importantes de entender es que la iglesia no es el edificio. Y lo que estamos tratando otra vez de que la gente vuelva a la iglesia, deberíamos de aprovechar esto para pensar, ¿verdad? Pues vamos a volver a lo mismo. Vamos a volver a concentrar el 99% de los recursos de la iglesia en hacer un culto en un edificio, o vamos a obedecer la voz de Dios que dice, vayan, dice. No dice, tráiganlos al edificio, dice, vayan y hagan discípulos. La orden es de ir, tener una mentalidad hacia afuera. Entonces, no es de agarrar un megáfono y andar todo el día predicando tampoco, ¿verdad? Porque la gente nos aborrecen por eso, porque no respetamos su privacidad. Entonces, ¿cómo abordamos una cultura? ¿Cómo hacemos para que nuestras iglesias alcancen a las personas que no conocen el evangelio? No se conforme usted a reunir evangélicos y ganar evangélicos de otras iglesias. No es lo mejor que usted puede hacer. Es muy importante que usted se concentre en alcanzar a las personas que nunca han conocido a nuestro Señor Jesucristo. Este día quisiéramos compartir con ustedes una enseñanza muy importante que está basada en prácticas de liderazgo que han sido probadas en algunas iglesias muy respetables y le hemos puesto a la enseñanza liderando a su iglesia durante la pandemia, porque lo que queremos abordar son claves esenciales para liderar un ministerio efectivo. Y recuerden que si usted es miembro de Red Hechos 2, en el boletín que le vamos a mandar el viernes, ahí va a tener usted un acceso a los videos de YouTube donde va a estar esta enseñanza. Y pues quizás a partir de esta semana les vamos a empezar también a colocar las diapositivas, ¿verdad? Por si usted quisiera compartirlo usted personalmente con sus líderes. Vamos a hablar entonces de esta primera situación. Toda iglesia tiene una cultura de liderazgo. Funciona en el trasfondo de todo lo que la iglesia hace. Aunque usted no tenga escrita la visión y los valores ahí en algún lado de su iglesia, pero las hay. Y esta cultura de liderazgo funciona en base a las creencias del líder, fíjese, muy interesante, y a la educación del líder también. Tenemos el caso, hermanos, que muchos pastores fueron rescatados de las calles, así literalmente, son tremendos testimonios de conversión. Y aunque son personas muy celosas y ardorosas en el evangelio, buenos predicadores y quizás han estudiado y todo, pero hay ciertas creencias que son parte de la cultura popular salvadoreña. Hay ciertas falta de educación también por no haber tenido una familia donde crearse, o a lo mejor
como en mi caso, ¿verdad? Yo tengo una familia que no voy a hablar mal de mi familia, ¿verdad? Pero cuando yo fui niño, mi padre fue un alcohólico. Después el Señor lo rescató y al final de sus días hasta pastor era ya, ¿verdad? Pero cuando yo era niño, no tuve un padre que me acompañara y me orientara en la vida. Entonces, esas carencias tienen que redimirse en el Evangelio y ahí es donde la importancia del discipulado. Pero el problema es que la mayoría de iglesias se concentran en ofrecer una experiencia. Y la experiencia, por eso insistimos mucho. Claro, tenemos que tener cantos que nos llenen, experiencias muy lindas, pero eso no es ser cristiano. El ser cristiano es creer en Jesucristo, que se obra ese milagro que la Biblia, Jesucristo le llamó el nuevo nacimiento, donde vienen nuevas cosas a su mente, pero como bien decía un pastor guatemalteco, cuando usted se convierte al Señor, usted es salvo, pero su mente es mundana. Usted necesita pasar por el proceso que Pablo habla en Romanos cuando dice, transfórmense. ¿Cómo? Por medio de la renovación del entendimiento. O sea, aquí en su mente, hermano, tiene un montón de cosas que le hacen estorbo en su liderazgo ministerial. Por ejemplo, el trato de la mujer. Si usted cree que la mujer es algo que solo lo va a usar como objeto sexual, así lo tiene en su mente, aunque no lo diga, pero el trato, como usted trata a la mujer, es así. Es así como tenemos un abuso de la mujer en las iglesias evangélicas de parte de pastores en muchas partes del país. Y se lo digo porque está documentado en estas fundaciones que ayudan a las mujeres que reciben maltrato físico en los hogares. Muy vergonzoso poder escuchar eso, que el abuso hacia la mujer, hay muchos casos dentro de las iglesias evangélicas y específicamente de los pastores hacia sus esposas. Entonces, ¿qué hay ahí, hermano? Imagina usted, pastor, años de ser cristiano y todavía su mente no ha sido transformada. O sea, tiene que sacar eso que tiene en su mente y sustituirlo por la verdad del evangelio. Entonces, ese proceso sí, es un proceso muchas veces incompleto en los pastores y eso hace que la cultura de su iglesia sea así. Por ejemplo, es muy común que el pastor tenga una vida de imagen, ¿verdad? Él siempre es el campeón y todo, y nunca se sabe de su vida privada. Siempre desaparece, se escabulle, no se sabe cómo es la relación con su esposa y de repente se divorcia, ¿verdad? Como acabamos de escuchar de este pastor tan famoso allá en Miami. Qué pena, ¿verdad? Que la esposa le pide el divorcio. ¿Y qué pasa? Pues, ¿verdad? ¿Por qué de repente revienta eso? Y eso yo les compartía la semana pasada, nos puede pasar a cualquiera. Si nosotros creemos que llegar hasta el final solo es cosa automática, no, tenemos que tener cuidado. Entonces, la cultura de su iglesia, hermano, está muy influida por las creencias que usted como líder tiene. Así diseña sus programas, así organiza su ministerio, el tipo de enseñanza que da, si es una enseñanza de edificación, o como decía mi querido hermano Mauro, el ministerio de la pedrada viva, ¿verdad? Que esa puro pedrada que usted predica, eso tiene mucho que ver con las creencias que usted tiene como líder. Cómo alcanzar la audiencia que usted tiene y cómo toma decisiones diarias. Todo eso, hermano, es parte de la cultura de su iglesia que la establece el líder. Por eso es muy importante que no sea una cultura autocrática donde el líder toma todas las decisiones. El doctor Jim Wall, fundador de Red Hecho 2, nos contó el testimonio cuando él fundó una iglesia allá en los Estados Unidos y se preparó muy bien. Mandaron muchas invitaciones y hizo en aquel tiempo era muy novedoso todo lo que ellos hicieron un lanzamiento de la iglesia y desde la primera reunión tuvieron más de 100 personas en ese local. ¿Y qué hizo el doctor Wall desde la primera reunión? De los asistentes que estaban, que habían llegado, preguntó quiénes tenían experiencia en recoger ofrenda en alguna iglesia y así levantó a su primer colaborador, que al final se convirtió en el tesorero de la iglesia, que trabajó hasta que murió, 25 años sirvió a la iglesia este hombre, pero lo primero que hizo el doctor Wall fue poner un límite, rendir cuentas.
donde entraba un dinero y había gente que lo contaba y él no tocaba dinero. Y eso iba al banco y había un reporte y había personas testigos. Mire, desde el primer día, transmitir confianza. Bueno, quiero decirles que esa iglesia llegó a tener 3,000 miembros cuando el doctor Wall la traspasó a un pastor más joven. Pero mire qué importante, cómo la cultura, cómo la mente del líder define la cultura de la iglesia. Entonces, así va a ser la gente, cómo se va a conducir también. Parte, hermanos, de nuestras creencias hacen que de repente nos centremos en las actividades. Activity, ¿verdad? Estamos siempre en actividades y estamos añadiendo cosas muchas veces sin pensar. A veces añadimos cosas porque personas nos dicen que las hagamos o que ellos las van a hacer, toman grupos de la iglesia y hacen actividades, ¿verdad? Que les gusta ir a predicar los fines de semana, que visitas aquí, que visitas allá, que estudios bíblicos por aquí. Y entonces se añaden programas que muchas veces solo añaden actividad, pero son muy poco efectivas. No se sabe cuál es el propósito, por eso dice dirección dudosa. La información es conflictiva porque entra en conflicto con las actividades de la iglesia y son poco efectivas. Entonces, esa es una de las cosas que suceden cuando tenemos esa mentalidad de que eso, lo único que necesitamos en estos momentos es hacer actividades. De repente, hermanos, aparece la rutina, la enseñanza se siente irrelevante, los líderes están en competencia porque todos tienen visiones, cada quien por su lado, y los voluntarios se desmotivan. Ese es el panorama en muchas iglesias hoy en día. Entonces se necesita hacer un cambio profundo. Tenemos que pasar de ser un ministerio centrado en actividades a un ministerio centrado en principios. Eso es todo, hermano. Eso es todo. No hacemos las cosas solo porque hay que hacerlas, ni las hacemos ya hoy, ¿verdad? Sino que pensamos, tomamos, vemos si está dentro de los parámetros de la iglesia y entonces se hace. ¿Qué va a pasar, verdad? Cuando usted cambia, en lugar de solo estar haciendo actividades, a hacer cosas que realmente van alineadas a un principio, todos los miembros actúan en base a ese código de conducta. No hay conflicto, ¿verdad? Los voluntarios comprenden cuáles son las prácticas que llevan a alcanzar la misión. Y aquí le quería poner un ejemplo, por ejemplo, un lema así, ¿verdad? Que es parte ya de un resultado de establecer una declaración de misión que guía a todos los hermanos y al ministerio en las actividades. La iglesia existe para dirigir a la gente a una relación creciente con Jesucristo. Esta iglesia ha definido eso como su objetivo principal. Entonces, todo lo que van a hacer va a ir dirigido hacia ese objetivo. No van a hacer cosas solo para entretener, ¿verdad? Cuando alguien les propone, hagamos un concierto y hagámoslo aquí, invertamos aquí, no se van a dejar ir solo porque es bonito, porque van a ser famosos, sino que van a ir a la declaración de visión y van a preguntar, ¿esa actividad dirige a la gente a que su relación con Jesucristo crezca? Y si no, no lo vamos a hacer. Entonces son frases, ¿verdad? Que usted utilice en su iglesia para recordarle a todos cómo y por qué hacemos lo que hacemos. Usted va a beneficiarse porque va a proteger la sencillez de su iglesia. Una iglesia muy complicada, hermanos, de mucha estructura, que es una iglesia lenta. Hoy en día eso es una gran desventaja porque no toma decisiones ágiles. Por otro lado, también cuando usted ya ha establecido principios para caminar, hace que todos se muevan en la misma dirección. No tiene gente saliéndosele para otra parte. Crea ambientes relevantes. O sea, la gente le dan ganas de estar ahí. Dice, no me pierdo la próxima reunión. Nos ayudan a evaluar el éxito del ministerio. Y esto es bien importante, hermano. Si yo fuera a evaluar el éxito de su ministerio hoy, ¿cómo lo evaluaría? ¿En base a qué? Y me diría usted, nos hemos reunido tantas veces, hemos reunido tanto dinero. Y para eso existe la iglesia, para reunirse y administrar cosas. O hay algo más por lo cual yo le pudiera evaluar su ministerio. Entonces es bien importante, hermano, porque cuando usted define estas cosas y usted
planta una iglesia, fácilmente el líder que vaya viene ya educado de cómo tiene que funcionar y es más favorable.